Señores, bienvenidos a mi nuevo capítulo de YouTube. Esta vez estoy aquí en el cafetín del gimnasio. Salí, ya son como las 6 de la mañana y nada, quería comentarles un poquito sobre algo que a mí en lo particular me cambió mucho la vida y se trata de hacer lo que tú no quieres hacer. O sea, yo siempre lo recalco que es muy importante poner el deber por encima del placer, porque muchas veces nosotros siempre vamos y elegimos el placer como método de escape. Entonces, realmente el verdadero crecimiento lo vas a experimentar es cuando empieces a hacer las cosas que no te gustan, como por ejemplo levantarte temprano, ir al gimnasio, comer saludable, trabajar de quizás de lo que no quieres, porque muchas personas suelen trabajar en un trabajo que no les gusta, pero el error que existe es que hay muchas personas que lo hacen de por vida. Hay otras personas que son más inteligentes y utilizan ese método, ese vehículo como para escalar y lo utilizan como un trampolín, que en mi caso lo hice muchísimas veces cuando estuve trabajando en restaurantes, bodegones, bodeguitas, tiendas, vendiendo barajitas. O sea, yo realmente he trabajado muchísimas veces, muchas veces lo hice pensando que me iba a quedar en ese sitio de por vida y muchas veces últimamente lo estaba haciendo por un propósito, por una visión. Por eso en estos días les comenté y les hablé sobre el propósito definido, que es una de las cosas más importantes, por el cual a ti te va a ayudar a escalar, a tener un crecimiento constante, porque vas a tener un deseo ardiente. Pero bueno, ese es otro tema que quizás le hable en otro capítulo. Y yo, por ejemplo, hoy me ha pasado muchísimas veces, he querido ir para el gimnasio y otras veces no he querido ir para el gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un autodominio que lo he creado gracias a mis hábitos y me obligo a venir. Pero gracias a eso es que yo he crecido tanto físico como mentalmente, porque tengo ese autodominio y me controlo. Tengo la posibilidad de decidir, de controlar mi mente y ser riguroso con ello. Por eso es que muchas personas quizás dicen, bueno, yo empiezo el gym el lunes, por ejemplo, y realmente viven en viven mintiéndose, como que voy el lunes, sí, voy el lunes y nunca vienen. Por eso es que pasa que cuando no lo hacen ya empiezan a decaer, porque no se están cumpliendo ni siquiera ellos mismos. Por eso yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la barbería en la que estaba anteriormente, yo necesitaba pararme temprano porque siempre el primer turno era el que afectaba. O sea, yo llegaba y si yo llegaba primero, yo atendía primero. O sea, eso era como las reglas ahí en la barbería. Y si yo no tomo la decisión de pararme temprano todos los días y ser el primero en la barbería, evidentemente no hubiera adquirido tantos clientes como lo hice. Gracias a Dios también el boca a boca me ayudó muchísimo y mi cuenta de Instagram, que fue otro nivel, cuando empecé a colocar contenido, que empezaron a llegar muchos clientes. Pero el 40%, 30%, como el 30% de mis clientes que yo adquirí en la barbería donde yo estuve, fue por la disciplina que tuve, y evidentemente una cosa conlleva a la otra. Gracias a eso adquirí esos clientes nuevos y como consecuencia me recomendaron. Entonces empezaron a venir más clientes, pero fue por lo disciplinado que fui en ese momento. En otra ocasión les contaré también que empecé a dejar de hacer esas cosas que me llevaron a ese punto. Y por ende no caí, pero dejé de generar clientes porque fui mal agradecido en ese momento. Pero nada, todo lo que tú hagas en este momento
es una consecuencia de lo que va a pasar en tu futuro. O sea, no lo vas a ver reflejado ahorita. Por eso esa disciplina, por eso es que cuando tú vas a un gimnasio, y pongo mucho el ejemplo del gimnasio, porque es donde yo he obtenido resultados y obviamente le hablo de mi experiencia, tanto de barbero como de gimnasio, que es lo que realmente les puedo hablar porque he tenido resultados, como le dije anteriormente, y es donde puedo hablar sobre mi experiencia y cómo he llegado hasta aquí y cómo he logrado conseguir esos resultados. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo empecé, o sea, es como el gimnasio, como le estaba diciendo anteriormente, es como el gimnasio. Tú vas para un gimnasio hoy y mañana no vas a ver resultados. Evidentemente con el tiempo es que empiezas a ver los resultados poco a poco. Por eso es importante tener paciencia también y no tener prisa, que es muy importante. Cuando eres paciente, haces las cosas bien y lo haces siempre operando desde el amor, no como por hacerlo, porque las personas que vienen al gimnasio y entrenan por entrenar nunca tienen un resultado. Pero la persona que viene al gimnasio y entrena bien, se alimenta bien, duerme bien, no sé qué, esa persona en un futuro está construyendo su mejor versión. En un futuro evidentemente va a tener un resultado óptimo. Entonces, por eso inculco, o sea, el gimnasio es como la base de todo, es como la base de la vida. A mí en lo particular, el gimnasio me ha dado muchísima disciplina, me ha ayudado muchísimo mentalmente y todo es una consecuencia, todo es una consecuencia. Lo que yo estoy viviendo en este momento, a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo porque lo que estoy viendo en este momento es consecuencia de lo que yo vengo trabajando desde hace tiempo. Y lo que vengo trabajando ahorita es un resultado de lo que se verá a futuro. Entonces siempre pongan el deber por encima del placer. Recuerden que en el sufrimiento está el crecimiento. Si tú no sufres, hermano, o sea, usted no va a crecer. ¿A qué me refiero? Levantarte temprano, comer saludable, hacer lo que no quieres hacer. Ese es el verdadero sufrimiento, cuando sabes que lo tienes que hacer. Porque cuando lo empiezas a hacer es que empiezas a tener resultados. Tú no quieres ir a trabajar ahorita, tú no quieres levantarte temprano, tú no quieres comer saludable, tú siempre vas a querer ir al placer. Levantarte tarde, comer chatarra, irte de fiesta, tomar, joder con tus amigos, vacilar, rumbear, o sea, tú no quieres, o sea, tú no, ver Netflix, ver televisión, o sea, realmente tú no quieres hacer nada, o sea, tú eso sí lo quieres hacer porque ese es el placer mundano, pero el verdadero placer espiritual lo vas a adquirir cuando empieces a hacer las cosas que no te gustan, porque al principio quizás no te vaya a gustar, pero al tiempo le vas a agarrar como un cariño y lo vas a encontrar como algo placentero. A mí me pasa, levantarme temprano es uno de mis mejores momentos favoritos del día, porque leo. A mí antes no me gustaba leer, ahorita leo bastante, y antes tampoco me gustaba entrenar tanto. Yo antes entrenaba como 2, 3 veces a la semana cuando mucho, ahorita entreno todos los días y es cuando he tenido mejores resultados y es cuando me he dado cuenta que más me gusta el gimnasio. Por eso al principio es un sacrificio, pero luego se va a convertir en un placer. O sea, esa es la clave, ese es el secreto. O sea, cuando tú empiezas a hacer las cosas que no te gustan, que son realmente lo que te llevan a otro nivel, cuando lo empieces a hacer, va a llegar un momento que le vas a encontrar un placer. O sea, te vas a sentir como que me encanta hacer esto y lo haces diariamente porque ya creas ese hábito, entonces se te hace más fácil, te empieza a gustar y como consecuencia también adquieres crecimiento. O sea, es algo loco, es una volada de cabeza lo que le estoy diciendo ahorita y
O sea, es cuestión de aplicarlo y es cuestión de experimentarlo, porque yo te hablo de mi experiencia y es lo que a mí realmente me ha funcionado. Pero experimentalo tú y en 2 o 3 meses me cuentas cómo te fue. Y nada, eso es lo que le quería decir. Es algo que es súper importante también, es algo que a mí me ha ayudado a crecer muchísimo, siempre poner el deber por encima del placer y gracias a Dios sigo creciendo y sigo aprendiendo muchísimo más. Que la capacidad de aprender es es muy importante, por eso siempre sean aprendices, siempre sean estudiantes, siempre sean aprendices de la vida. Nunca dejen de aprender, eso es lo que los llevará a otro nivel. Así que bueno, nada, lo dejo por aquí. Ahora, recuerden darle me gusta, suscríbanse y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Let's go.